Hola Hola a todos. Finalmente, después de un tiempito, tenemos el nuevo video compilatorio de la Lost Media. Esta vez, como resultado de la encuesta, vamos a hablar de los casos desde enero hasta abril, y vaya que hay muchos casos para contar. Ahora sin más vamos a empezar con el video. Empezamos el año con un caso conocido. Calurosa Navidad fue un espectáculo musical navideño en vivo basado en el especial navideño de 31 minutos, presentado por primera vez el 12 de diciembre de 2014 en el Teatro Corpartes de Santiago de Chile. El 18 de diciembre de 2014 se realizó una transmisión especial del espectáculo a través de la Televisión Nacional de Chile y plataformas oficiales relacionadas con 31 minutos. Tras finalizar, el video fue ocultado rápidamente, dejando muy pocos registros disponibles. Durante años solo sobrevivieron algunos fragmentos breves, imágenes promocionales, capturas y comentarios de quienes llegaron a verla. Varias canciones y escenas permanecieron perdidas o sin registros conocidos, incluyendo momentos exclusivos de esa primera versión del show. Con el paso del tiempo aparecieron pequeñas recuperaciones parciales provenientes de fotografías y vídeos compartidos por usuarios. Finalmente, el 10 de enero de 2026, el sonidista de 31 minutos, Pablo Flores, publicó inesperadamente la grabación completa en alta calidad tras encontrarla en un disco duro. La Noche de las Ratas fue una película venezolana para televisión de drama y misterio estrenada en 1982, escrita por Rodolfo Boyarijan y protagonizada por Caridad Canelón. Su trama seguía a una joven estudiante de ingeniería que debía pasar una noche cuidando una antigua casona infestada por ratas negras de ojos rojos, un gato negro y una inquietante pintura que parecía observarla constantemente, desarrollando una atmósfera de misterio y tensión. La película fue emitida en distintas ocasiones por la televisión venezolana y se sabe que su última transmisión conocida ocurrió en 2007 a través de RCTV, el mismo año en que el canal dejó de operar tras la no renovación de su licencia. Con el paso del tiempo, el largometraje desapareció prácticamente de circulación y su disponibilidad se volvió muy limitada. Años después, el material apareció de manera discreta dentro del catálogo de la plataforma de streaming Hispano TV. Antes del cierre del servicio a mediados de febrero de 2026, el usuario Larry la Langosta logró realizar una copia web RIP de la película y la publicó en YouTube el 16 de enero de 2026. Busa Caperusa fue una película animada por computadora dirigida por Cory Edwards y estrenada en 2005. Aunque recibió críticas mixtas debido a la calidad de su animación, pero tenía otros buenos aspectos como la comedia y otras cosas. Sin embargo, antes de su estreno comercial existió una versión temprana muy distinta, producida cuando el proyecto todavía estaba pensado como una película directa a video. En esa etapa inicial, la película contaba con un reparto de voces completamente diferente, como Tara Strong, David Ogden, Tom Kenny y otros habían grabado prácticamente todos los diálogos. Sin embargo, tras la adquisición del proyecto por parte de The Weinstein Company en mayo de 2005, se decidió reemplazar gran parte del elenco por celebridades más reconocidas para aumentar el atractivo comercial de la película. El cambio ocurrió en una etapa avanzada de producción, por lo que los nuevos actores debieron interpretar sus líneas siguiendo casi exactamente el ritmo y estilo del elenco original, del cual solo algunos actores conservaron sus papeles. Durante años, el material de esta versión permaneció prácticamente inaccesible. Las posibilidades de una publicación oficial disminuyeron aún más tras el pobre desempeño de la secuela y el cierre de la distribuidora años después. En 2019 apareció un tráiler temprano que incluía fragmentos con algunas voces originales, convirtiéndose en una de las pocas pruebas existentes de aquella versión. Hasta que el 11 de enero de 2026, el usuario oficial Spede encontró un DVD-R a la venta en una tienda de segunda mano por apenas 75 centavos. Tras adquirirlo descubrió que contenía una versión temprana fechada del 29 de enero de 2004, conservando el reparto de voces original. Qué curioso que encuentras material perdido a base de bajitos precios XDDD. Carbolizzoat fue una película parodia de superhéroes de aproximadamente una hora realizada en 1992 por el cineasta británico Edgar Wright, conocido por dirigir Baby Driver, La última noche en Soho y Muertos de risa, cuando tenía alrededor de 17 años.
Escrita, dirigida y producida por él mismo, formó parte de una trilogía de proyectos tempranos creados entre su adolescencia y sus primeros años como realizador. La producción fue grabada con cámaras video 8 y distribuida de manera independiente en VHS con un presupuesto desconocido. La única proyección pública conocida ocurrió el 12 de mayo de 1992 en el Kenyon Hall, donde fue presentada ante una audiencia reducida. Tras ello, la película desapareció prácticamente por completo, aunque se sabía que existieron copias en VHS disponibles en su época, estas se volvieron extremadamente raras con el paso de los años. Su escasez llegó a tal punto que una copia alcanzó un valor superior a las 1000 libras en una subasta realizada décadas después. Durante años no aparecieron imágenes ni fragmentos conocidos, aunque Edgar Wright llegó a mencionar ocasionalmente la película en entrevistas posteriores, recordándola como uno de sus primeros trabajos y comentando algunos detalles curiosos sobre su producción. En 2018 también compartió una imagen del póster original después de que un antiguo compañero de clase lograra encontrarlo. Finalmente, el 19 de enero de 2026 el usuario HJ Robbins publicó la película completa en Internet Archive, y poco después también comenzó a circular en otras plataformas. Beavis y Butthead Hollywood fue un videojuego de acción y aventura para la PlayStation original basado en la popular serie animada de MTV. Desarrollado por GT Interactive y New Level Software, el proyecto fue presentado públicamente entre 1998 y 1999 y apareció en revistas especializadas de videojuegos, además de ser mostrado durante la E3 de 1998. El proyecto parecía avanzar con normalidad y llegó a ser reportado como muy avanzado en revistas de la época, con lanzamientos previstos para finales de 1998 e inicios de 1999. Sin embargo, la información posterior comenzó a ser contradictoria, mostrando porcentajes de desarrollo menores pese al paso del tiempo. Años después, un antiguo desarrollador explicó que el estudio aparentemente nunca recibió pagos por parte de la distribuidora, situación que habría provocado la cancelación cuando el juego estaba aproximadamente a mitad de desarrollo. Durante décadas solo sobrevivieron artículos, capturas y breves vídeos promocionales, hasta que finalmente, el 24 de enero de 2026 un miembro de Hidden Palace llamado Bill Scatsox publicó 4 versiones del juego, fechadas entre marzo y noviembre de 1998. Estas compilaciones permitieron acceder por primera vez a diferentes etapas del proyecto. La Guerra del Cenepa fue un enfrentamiento armado entre Perú y Ecuador desarrollado entre el 26 de enero y el 28 de febrero de 1995, debido a disputas fronterizas históricas en la Amazonía. El conflicto movilizó fuerzas terrestres y aéreas de ambos países, dejando decenas de fallecidos y cientos de heridos. Tras un mes de enfrentamientos, las acciones militares terminaron con un alto al fuego respaldado internacionalmente, mientras la resolución definitiva llegaría años después mediante acuerdos diplomáticos. Además de los combates, el conflicto estuvo marcado por una intensa guerra informativa. Mientras medios ecuatorianos lograron un acceso relativamente amplio a las zonas de combate, en el lado peruano existió un fuerte control informativo asociado al gobierno de la época. Esta situación generó diferencias en la cobertura periodística y produjo una gran cantidad de material militar y audiovisual que nunca fue difundido públicamente. Debido a la facilidad de acceso a videocámaras y equipos de grabación en aquellos años, sobrevivieron numerosas imágenes registradas por soldados, corresponsales y medios de comunicación. Parte de ese material incluía combates en la selva, desplazamientos, bombardeos, entrevistas, operaciones psicológicas y capturas de prisioneros. Sin embargo, también surgieron referencias a documentos y grabaciones cuya existencia solo se conoce mediante testimonios posteriores. Entre los materiales más conocidos se encuentran grabaciones de supuestas tumbas de soldados peruanos registradas por militares ecuatorianos, vídeos de un soldado peruano capturado que habría sido utilizado con fines propagandísticos, un misterioso reportaje brasileño al general Paco Moncayo, posibles intercepciones de comunicaciones militares peruanas y documentos abandonados durante enfrentamientos. También destacó un registro muy comentado de Alberto Fujimori bañándose cerca de la Cueva de los Tallos tras una operación militar, del cual durante años solo existieron fotografías. La grabación completa apareció el 28 de enero de 2026.
Claro Chile fue un espacio televisivo musical producido por la Televisión Nacional de Chile, y estrenado en enero de 2016, compuesto por 9 episodios grabados durante finales de 2015. El proyecto reunía a distintos artistas y agrupaciones chilenas en presentaciones en vivo frente a una audiencia, recuperando un formato poco habitual en la televisión abierta en horario estelar. El estudio contaba con 3 escenarios distintos y cada invitado interpretaba canciones propias junto a una versión de otro artista nacional. Con el paso del tiempo, casi toda la serie permaneció fácilmente accesible en internet, salvo el 6º capítulo. Esta entrega incluía una apertura realizada por Florcita Motura y presentaciones de Chancho en Piedra, Denver, Niño Cohete y Camila Moreno. A pesar de que evidencias en listas de reproducción y enlaces antiguos indicaban que el material había estado disponible anteriormente, terminó desapareciendo sin explicación clara. Durante años, el único rastro ampliamente conocido consistió en un promocional del episodio y referencias dispersas en sitios relacionados con el canal. La ausencia llamó la atención porque el resto de entregas del programa podían encontrarse sin mayores dificultades, hasta que el 1 de febrero de 2026, cuando el usuario Octavo Portal publicó la grabación completa en ok.ru. El Circo de Jojo fue una serie infantil animada en stop motion producida entre Canadá y Estados Unidos que se emitió originalmente por Playhouse Disney entre 2003 y 2007, continuando con retransmisiones hasta 2009. A pesar de haber sido relativamente popular durante su transmisión original, gran parte del programa terminó siendo difícil de encontrar con el paso de los años. Solo algunos episodios recibieron lanzamientos oficiales en DVDs, mientras otros sobrevivieron gracias a grabaciones caseras realizadas entre 2003 y 2009. En paralelo con su doblaje latino que no se encuentra completo y de lo que se encuentra disponible se encuentra en una muy mala calidad. Con el tiempo, la mayor parte de la serie permaneció ausente de plataformas oficiales y sin una preservación completa accesible al público. En agosto de 2023, usuarios en redes sociales comenzaron a llamar la atención sobre la gran cantidad de segmentos y episodios faltantes, elaborando listas para identificar qué material seguía disponible, cuál sobrevivía únicamente en baja calidad y qué partes continuaban completamente perdidas. No fue que hasta el 2 de febrero, la serie completa ya se encuentra disponible gracias a la colaboración múltiple en rescatar los episodios. En paralelo la serie cuenta con un spin-off que no se encuentra disponible y no se sabe si obtuvo un doblaje al latino. Margarita Di Tullio, conocida públicamente como Pepita la Pistolera, fue una figura argentina rodeada de controversias que alcanzó gran notoriedad mediática durante la década de 1990. Su nombre ganó atención nacional tras ser relacionada erróneamente con el caso del reportero José Luis Cabezas, situación que la llevó a pasar un tiempo en prisión antes de demostrarse su inocencia. Debido a la enorme exposición del caso, comenzó a aparecer en distintos espacios televisivos de entrevistas y actualidad. Entre esas apariciones se encontraba una participación en el programa Almorzando con Mirta Legrand realizada en enero de 1998. Del cual, según relatos publicados posteriormente y atribuidos a una autobiografía inconclusa de Margarita Di Tullio, ella habría consumido cocaína durante la grabación sin que la conductora notara lo que ocurría. La historia se conoció públicamente años después de su fallecimiento y generó curiosidad debido a la ausencia casi total de registros de esa emisión. Durante mucho tiempo apenas existieron referencias, notas y comentarios aislados sobre el programa. La situación cambió a comienzos de 2026, cuando el usuario Archivo Luca localizó una copia preservada dentro de materiales archivísticos pertenecientes a la Comisión Provincial por la Memoria. Tras compartir algunas capturas iniciales, el episodio fue digitalizado y publicado el 9 de febrero de 2026. Stretch Armstrong fue una figura de acción creada originalmente por Kenner en 1976, famosa por su capacidad para estirarse y adoptar distintas formas antes de volver a su estado original. Años después, entre 1992 y 1997, Cat Toys relanzó al personaje como un superhéroe flexible con una nueva identidad y una historia propia. Esta versión incluía un cómic promocional que acompañaba la figura y explicaba el origen del personaje. Tras la compra de Cat Toys por parte de Hasbro en 1997, los derechos del personaje cambiaron de manos y surgieron nuevas reinterpretaciones en distintos medios.
Sin embargo, estas versiones no mantenían relación con la historia creada por Cat Toys, dejando al cómic original como una curiosidad poco conocida dentro de la trayectoria del personaje. Con el paso de los años, el material se volvió extremadamente difícil de encontrar, durante mucho tiempo solo se conocían la primera y última página gracias a imágenes compartidas en internet, lo que hacía pensar que el contenido completo seguía perdido. Más adelante comenzaron a aparecer paneles adicionales y adelantos parciales, aunque el resto de la historia seguía sin estar disponible. La situación avanzó nuevamente en 2025, cuando una subasta de eBay mostró fotografías de todas las páginas incluidas junto a una figura original, aunque algunas partes permanecían dañadas o parcialmente ilegibles. Finalmente, el 12 de febrero de 2026 el usuario Carson Serra publicó escaneos completos del cómic. Kill Bill fue concebida originalmente por Quentin Tarantino como una única película de artes marciales y venganza, sin embargo, durante la producción se tomó la decisión de dividirla en 2 entregas para evitar recortar material. Como alternativa a esa separación, Tarantino preparó posteriormente una versión unificada titulada Kill Bill The Whole Bloody Affair, diseñada para presentar la historia completa tal y como había sido imaginada inicialmente. Esta edición especial fue proyectada por primera vez en el Festival de Cannes de 2004 y años más tarde tuvo una breve exhibición adicional en el New Beverly Cinema. A pesar de la constante expectativa generada entre seguidores y de múltiples declaraciones del director insinuando una futura publicación doméstica, la película permaneció durante mucho tiempo sin un lanzamiento oficial amplio. La versión reunía ambas entregas en una sola experiencia de casi 4 horas, e incorporaba numerosas diferencias respecto a las películas estrenadas comercialmente. Entre los cambios más comentados se encontraban escenas de violencia extendidas, secuencias restauradas en color, material adicional en el pasado de ciertos personajes, alteraciones en la estructura narrativa y nuevas transiciones que modificaban el ritmo de la historia. La situación cambió en diciembre de 2025, cuando recibió un estreno cinematográfico a gran escala. Poco después, el 17 de febrero de 2026, la película fue lanzada oficialmente en plataformas de video bajo demanda por Lionsgate. Dr. Kravin Formula for Great Storytelling fue un video educativo distribuido en 1999 a escuelas primarias de Estados Unidos con el objetivo de enseñar conceptos básicos de escritura y construcción de historias. El material tenía una particularidad poco común, ya que estaba protagonizado por el personaje del Dr. Kravin, una figura publicitaria utilizada por Domino's Pizza, conocida por intentar robar pizzas durante las entregas. La producción fue financiada por la propia compañía y mezclaba entretenimiento con lecciones pedagógicas. El proyecto tuvo una amplia distribución educativa y estuvo acompañado por un concurso nacional dirigido a estudiantes de primaria, en el que miles de niños debían completar historias iniciadas por el personaje. A pesar de haber llegado a una enorme cantidad de escuelas, el material nunca se distribuyó comercialmente y aparentemente solo existió en formato VHS. Con el tiempo jamás fue compartido en internet y terminó convirtiéndose en una pieza difícil de localizar. Solo se conocía la existencia de unas pocas copias archivadas en bibliotecas y algunos registros aislados que confirmaban que las cintas aún sobrevivían. La búsqueda tomó un nuevo impulso cuando apareció una copia en una publicación en línea, aunque durante un largo periodo no surgieron avances concretos. Finalmente, el 18 de febrero de 2026 el usuario Camesango Orneo publicó una grabación del contenido. Peak Entertainment Casinos fue una serie de videojuegos para PC desarrollada y publicada entre 1997 y 2003 por Peak Entertainment. A diferencia de otros títulos de casino tradicionales, estos programas permitían apostar dinero real mediante servicios en línea, característica que les otorgó una clasificación para adultos. Los juegos podían descargarse gratuitamente desde sus sitios oficiales y también era posible solicitar discos físicos promocionales, aunque con el paso del tiempo estas copias se volvieron muy difíciles de encontrar. Con el cierre de la compañía y la desaparición de sus servicios, gran parte de la información relacionada con la serie quedó dispersa o limitada a páginas archivadas, capturas de sitios web y discusiones aisladas sobre su clasificación.
Durante años apenas se conocían imágenes promocionales y referencias a los discos físicos, mientras se desconocía si todavía existían copias funcionales. La situación cambió el 16 de febrero de 2026, cuando el usuario Croft consiguió ejemplares de 2 discos, del cual días después recibió los discos y descubrió inesperadamente que incluían prácticamente toda la colección publicada por Peak Entertainment. Billy fue una serie animada británica creada por Vincent James y emitida originalmente en CTV a partir de 1999 y posteriormente tuvo retransmisiones en canales infantiles británicos como Nick Jr. y Tiny Pop durante varios años. La producción contó con al menos 26 episodios, pero que a pesar de sus múltiples emisiones televisivas, con el tiempo la serie cayó casi completamente en el olvido. Apenas existía información disponible en internet y durante años no estaba claro si los canales que la transmitieron o sus creadores conservaban archivos completos. La escasez de material hizo que gran parte del programa permaneciera prácticamente inaccesible para el público. Pero el 25 de febrero de 2026, el usuario Lasuk8 publicó los 26 episodios completos grabados de Tiny Pop. El 11 de marzo de 2020, el usuario Parkson publicó en WhatsApp un fragmento de 30 segundos acompañado de una solicitud para identificar la pieza. El audio contenía instrumentos como xilófono, cuerdas y vientos, pero la publicación pasó casi desapercibida y recibió muy pocas respuestas. Entre ellas destacó un comentario que enlazaba a un supuesto video con la versión completa, aunque este terminó desapareciendo y no pudo recuperarse posteriormente. Tiempo después, el fragmento fue resubido a YouTube por otros usuarios bajo por unos nombres, pero el más emblemático que fue Barney's Classical Song, permitiendo que más personas descubrieran el caso. En esta etapa aparecieron teorías variadas sobre el posible origen de la composición, incluyendo especulaciones que la situaban entre las décadas de 1960 y 1990 o sugerían que podía proceder de algún programa televisivo, una producción japonesa o incluso de compositores clásicos. Posteriormente, canales dedicados a canciones sin identificar comenzaron a difundir el fragmento, ampliando su alcance entre comunidades interesadas en el Lost Gate. También surgieron testimonios dudosos, como el de un usuario que aseguró ser el compositor y afirmó que pertenecía a una obra temprana llamada Halo, supuestamente grabada de manera privada décadas atrás. Sin embargo, nunca aparecieron pruebas que respaldaran dicha historia. El misterio continuó durante varios años hasta el 28 de febrero de 2026, cuando el usuario N4TanLol utilizó herramientas de reconocimiento musical y logró identificar la pieza. Finalmente se descubrió que la canción era un tema llamado Topos Theme, compuesta por Keiichi Oku para el anime Majo no Star Magical Emise Misigure de 1985. Tras la identificación, la versión completa fue compartida en internet. Papá Noel implora por la paz, fue una canción interpretada por el grupo Buenos Aires Sol en 1974 que, según diversos testimonios, habría sido utilizada en un comercial argentino emitido durante una etapa marcada por una fuerte tensión política y violencia interna. Sin embargo, los recuerdos sobre el anuncio han sido contradictorios durante años. Algunas personas lo situaban durante el gobierno de Isabel Perón, mientras otras afirmaban que pertenecía al período del proceso de reorganización nacional, o también existieron versiones que lo relacionaban con una campaña de Coca-Cola. Las descripciones disponibles señalaban que el supuesto anuncio intentaba transmitir un mensaje de paz en medio del clima social y político de la época. De acuerdo con varios relatos, aparecía una representación de Papá Noel recorriendo la ciudad mientras se intercalaban imágenes relacionadas con enfrentamientos armados y la situación que atravesaba Argentina durante aquellos años. La incertidumbre aumentó debido a la existencia de distintas versiones musicales asociadas al caso. Además de la interpretación original de Buenos Aires Sol, que también circuló un cover de origen desconocido que algunas personas aseguraban haber escuchado en el comercial, aunque la información sobre esta variante era aún más escasa y confusa. Durante mucho tiempo el anuncio permaneció con dudas hasta que un video había sido subido a internet el 9 de marzo de 2017 por Ariel o Archivo Audiovisual. El redescubrimiento ocurrió el 6 de marzo de 2026 gracias a Juan Antonio Morales Quesada.
Los antecesores del crítico histérico conocidos como el programa de misterio en el espacio, comenzó originalmente con una etapa local emitida entre 1988 y 1989 en KTMA, un canal de Minneapolis y Saint Paul, antes de transformarse en la serie nacional que posteriormente alcanzaría gran popularidad. Esta primera versión sirvió como una especie de laboratorio creativo donde el formato todavía estaba desarrollándose y experimentando con muchas de las ideas que definirían el programa en años posteriores. A diferencia de las temporadas emitidas a nivel nacional, las transmisiones de la KTMA tuvieron una circulación extremadamente limitada, lo que redujo enormemente las posibilidades de que fueran grabadas por espectadores. Además, los primeros episodios apenas recibieron retransmisiones, dificultando aún más su preservación. Con el paso de los años, los seguidores del programa dependieron principalmente de grabaciones caseras intercambiadas entre fanáticos, una práctica que incluso fue promovida por los propios creadores. Aunque parte del material sobrevivía mediante segmentos aislados, cintas promocionales y fragmentos compartidos por los productores, existía incertidumbre sobre el destino de algunos episodios completos. En noviembre de 2016 los episodios 1 y 2 fueron publicados tras el redescubrimiento de sus cintas maestras. Sin embargo, el tercer episodio permaneció desaparecido y continuó siendo objeto de búsquedas y especulación durante años. Finalmente, el 20 de marzo de 2026 el usuario Arthur Putie compartió una copia completa obtenida originalmente en una venta de garage. Gogoriki fue la primera adaptación al inglés de la popular serie animada rusa Kikoriki. La versión fue producida por 4Kids Entertainment, siendo este sus últimos doblajes antes de que cerrase por bancarrota. Emitido en 2008 y 2009 en Estados Unidos, que a pesar de que se transmitieron decenas de episodios, nunca recibió lanzamientos oficiales en DVD pese a haber desarrollado una pequeña comunidad de seguidores durante su emisión. Tras la desaparición de 4Kids, los derechos regresaron a la compañía rusa responsable de la franquicia, que más adelante produjo una nueva adaptación al inglés bajo el nombre homónimo. Esta versión reemplazó gradualmente a la anterior y pasó a ser la representación internacional principal de la serie, mientras el doblaje original de 4Kids quedó relegado y prácticamente desapareció de circulación. Con el tiempo, muchos episodios sobrevivieron gracias a copias obtenidas de sitios antiguos, publicaciones de usuarios y archivos dispersos en distintas plataformas. Pero esto cambió el 25 de marzo de 2026, cuando el usuario Somerrando publicó los episodios restantes de este extraño doblaje. Time Lords fue un videojuego de acción y plataformas desarrollado alrededor de 1988 por The Ed Dog, nombre utilizado por el desarrollador Kei Goodyear, para la computadora doméstica Amstrad CPC. Se cree que el juego pudo haber sido desarrollado para una empresa como Martech, aunque no existen documentos que lo confirmen. Su jugabilidad mostraba claras similitudes con el videojuego Exolon, especialmente por su enfoque de desplazamiento lateral, saltos y combate con disparos. Durante años no existió evidencia pública del proyecto, ni capturas, material promocional o menciones detalladas sobre su desarrollo. La situación cambió cuando Dean Kingbottom, mientras revisaba archivos antiguos y compilaba código preservado, encontró material relacionado con el juego. El 30 de marzo de 2026, el sitio GameStat publicó una demo jugable previamente desconocida. La compilación reveló un estado de desarrollo muy las mecánicas de este juego, que siendo sincero parece imposible perder. Dean afirmó que desconocía completamente la existencia del juego y que fue la primera vez que veía el proyecto funcionando. Se cree que el desarrollo no avanzó mucho más y que Kei Goodyear terminó abandonándolo para trabajar en otros títulos. Ixalai, conocida en Hispanoamérica como El monstruo está vivo, es una franquicia de películas de terror de clase B iniciada en 1974 por el director Larry Cohen. La saga obtuvo 2 secuelas durante los años 70 y 80, además de un remake posterior. Aunque las películas tuvieron una recepción mixta, lograron cierta difusión televisiva en Latinoamérica gracias a sus doblajes al español. Sin embargo, muy poca información sobrevivió sobre la producción de estos doblajes, sus estudios de grabación o sus elencos completos, del cual con el paso del tiempo, las versiones latinas quedaron prácticamente olvidadas, del cual vamos a analizar detalladamente. La primera película contó con un doblaje realizado en México, y se logró identificar la voz del actor Víctor Mares entre el reparto.
Diversos testimonios indican que esta versión fue emitida en Canal 5 dentro del bloque Permanencia Voluntaria, dedicado a películas de terror y ciencia ficción. Mientras que la segunda entrega también recibió un doblaje mexicano y tuvo circulación en varios países latinoamericanos. Fue transmitida por el canal colombiano RTI Televisión dentro del bloque Cinema 1, además de emisiones en la Televisión Nacional de Chile durante los años 90. Estos doblajes permanecieron perdidos parcialmente hasta el 1 de abril de 2026, cuando los usuarios Lucien RKO y Nicky Ferrari publicaron unas copias con el doblaje latino. Aún así, la tercera película llamada La Isla de los Horrores no se cuentan con grabaciones, ni vídeos del doblaje, del cual no se considera completamente perdida. En 2015, el usuario Moter8538 subió a YouTube un misterioso video titulado Play 2. El clip pasó completamente desapercibido y apenas consiguió unas pocas visitas. Del cual el 24 de octubre de 2022, el canal WatchData incluyó Play 2 en una recopilación sobre los vídeos más perturbadores de YouTube. La miniatura mostraba una mano sosteniendo un encendedor dentro de una habitación alfombrada, mientras que la descripción insinuaba ambiguamente que lo peor estaba por venir. Poco después de la publicación de WatchData, el canal de Moter8538 recibió suficiente atención como para terminar eliminado por infringir las normas de YouTube, del cual también desaparecieron otros vídeos cortos asociados al usuario. Entre 2023 y 2025 comenzaron las búsquedas del material perdido. Usuarios descubrieron que Play 2 también había sido subido a sitios chinos como Bilibili, y aunque esas copias igualmente fueron eliminadas. Durante la investigación aparecieron fotografías distorsionadas de una mujer desconocida y la miniatura de otro supuesto video de Moter8538, alimentando rumores sobre un contenido perturbador. Con el tiempo surgieron teorías afirmando que el video incluía screamers o mensajes inquietantes, aunque nada de eso podía comprobarse debido a la falta de copias auténticas. Pero esto cambió cuando un usuario chino resubió el video en Bilibili. El 11 de abril de 2026, esto fue informado en un comentario en el canal de Spoxa. Poco después se confirmó que el archivo correspondía efectivamente al video original de Moter8538. Tras su recuperación se descubrió que el contenido real era mucho más simple de lo esperado, ¿y cuál era? Un clip de mierda de apenas 19 segundos, mostrando únicamente una mano manipulando un encendedor con la palabra rebel. ¿En serio hacen este tipo de mamadas con cualquier mierda para creerse los aterradores cuando es solo un video de mierda cualquiera pero la reputa Monchill fue uno de los proyectos más curiosos y ambiciosos surgidos de la Amiga europea de los años 90. Desarrollado por el grupo neerlandés The Amjoy, el juego nació originalmente como un título exclusivo para Commodore Amiga AGA alrededor de 1993, funcionando además como una especie de sucesor espiritual de Joy. El juego seguía a un pequeño elfo verde enviado desde una luna al planeta Utopia, un mundo amenazado por un tecnovirus originado por un cometa estrellado que convertía los entornos naturales en estructuras metálicas. La jugabilidad mezclaba plataformas, acción y resolución de puzzles mediante un sistema flexible de comportamiento para enemigos y personajes. Incluso parte del motor y gráficos terminaron reutilizados en 1995 para un microjuego interactivo emitido en el programa educativo neerlandés Typische Techniek. En algún momento el juego también habría sido presentado a Psygnosis, ya que existía una introducción con el logotipo de la empresa. Sin embargo, los problemas financieros derivados de regalías impagas y posteriormente la quiebra de Commodore International en 1994 afectaron gravemente el futuro de la Amiga, obligando al equipo a trasladar el proyecto a PC. A partir de 1995, Monchill fue prácticamente reiniciado para Windows bajo la compañía Valkyser. El cambio permitió aumentar drásticamente la resolución de 320 a 640 píxeles, logrando gráficos mucho más detallados. Finalmente, la versión para PC salió en CD-ROM en Países Bajos en 1997, aunque su distribución internacional nunca ocurrió debido a la caída financiera de Valkyser. Aún así, el juego terminó circulando silenciosamente en la escena pirata durante años, permitiendo que muchos jugadores lo descubrieran de esa forma. Pero la versión original de Amiga quedó cancelada con apenas un 15% de desarrollo completado. Durante décadas solo sobrevivieron pequeños fragmentos y materiales sueltos.
Sin embargo, el 10 de abril de 2026, Frank Gaskin publicó un extenso artículo en la ya mencionada GameStat documentando el proyecto perdido y confirmando la preservación de una demo jugable del prototipo AGA. Además, la versión de PC fue adaptada para ejecutarse directamente desde navegador, permitiendo jugarla en sistemas modernos sin instalación. Cat O' Nine Tails fue un cortometraje animado de la serie Noveltoons producido en 1948 por Famous Studios, la división de animación de Paramount Pictures. El corto formó parte de la serie protagonizada por Bootsy el Cuervo y fue dirigido por Seymour Keitel, del cual la historia giraba alrededor de Bootsy disfrazándose de doctor para atender a Sam, un gato hipocondríaco obsesionado con enfermedades imaginarias. Aunque parecía un episodio más dentro de los muchos cortos humorísticos de la época, terminó convirtiéndose en una pieza extremadamente rara dentro del catálogo de Famous Studios. Durante décadas el cortometraje permaneció prácticamente inaccesible. No había emisiones conocidas, lanzamientos oficiales ni copias circulando entre coleccionistas. La única referencia importante era la existencia de un material preservado en la biblioteca de la Universidad de California, aunque no estaba disponible públicamente. El gran avance ocurrió el 26 de enero de 2026, cuando la empresa Cartoon Logic anunció que había logrado rescatar el corto para incluirlo en un Blu-ray realizado junto a los archivos de colección de Paramount. La colección salió el 21 de abril de 2026 y confirmó que el metraje visual completo sí había sobrevivido, pero el audio seguía perdido. Wings Wild Wonders es el nombre dado a una misteriosa cinta pirata que comenzó a circular entre coleccionistas en 1987 y que durante décadas confundió a fanáticos de la música perdida y bootlegs. La cinta contenía 10 canciones muy distorsionadas de distintos géneros musicales, atribuidas erróneamente a Paul McCartney y su banda Wings. En realidad, las canciones pertenecían a artistas completamente desconocidos o extremadamente obscuros de las décadas de 1970 y 1980. Debido a la pésima calidad del audio, muchas pistas eran prácticamente imposibles de identificar correctamente. El caso ganó notoriedad en 1998 cuando el usuario Randwolf publicó las canciones en su página web como outfakes, es decir, falsos bootlegs atribuidos a artistas famosos. Más tarde, en julio de 2018, el usuario Beatles Bootlegs 9 subió toda la cinta a YouTube, aumentando el interés por identificar cada tema, del cual algunos y todas se pudieron encontrar y disponibles en su mayoría excepto uno. Esta fue llamada Take a Ride, una canción rock extremadamente deteriorada por la distorsión de la cinta. Durante años se creyó que pertenecía a John David Simoes y Wayne Gerard Hartman, pero esa teoría fue descartada tras contactar personas relacionadas con ellos. El gran avance ocurrió en julio de 2025, cuando investigadores encontraron un viejo artículo periodístico que mencionaba a la banda The Shakes junto a Neal Ferraro y Glenn Rothberg. Poco después, el 10 de julio, lograron contactar a un miembro del grupo, quien confirmó que la grabación coincidía con su canción Him Me Take a Ride. Además, reveló que todavía conservaban material relacionado con el tema y que planeaban publicarlo oficialmente en el futuro. Finalmente, el 23 de abril de 2026, apareció una grabación en vivo de alta calidad de la canción. Asterix y la poción mágica fue un videojuego de acción y plataformas desarrollado por Cocktail Vision en 1986 para varios sistemas europeos, del cual el juego estaba basado en la popular franquicia francesa de Asterix creada por René Goscinny y Albert Uderzo. Similar a otros videojuegos europeos de dudosa procedencia de la época, la jugabilidad era bastante difícil debido a controles incómodos, mecánicas frustrantes y un límite de tiempo que solo podía extenderse derrotando enemigos. Aunque las versiones de Amstrad y Thomson sobrevivieron relativamente bien entre coleccionistas europeos, la edición para PC2, que contenía material adicional, terminó convirtiéndose en una rareza extrema. Durante años prácticamente no existían imágenes, copias preservadas ni DOMs funcionales del port para IBM PC. De hecho, durante mucho tiempo solo se conocía una captura de pantalla proveniente de una antigua revista. Hasta que el 23 de abril de 2026 el juego fue redescubierto cuando el preservador Telef publicó en Internet Archive una copia completa y funcional de la versión de PC2. Quake es una versión prototipo inédita del port de Quake para la consola Dreamcast, desarrollado por Titanium Studios.
Aunque el juego jamás fue lanzado oficialmente, esta build terminó convirtiéndose en una pieza muy buscada dentro de la preservación de videojuegos cancelados. La compilación está fechada el 13 de octubre de 2000 y fue preservada a partir de un GDR original. Hasta que el prototipo fue liberado públicamente el 29 de abril de 2026 por Axel Thunder, quien también realizó el volcado del disco utilizando Redumper y una unidad Plextor. Según el CEO de Titanium Studios, el port fue desarrollado en aproximadamente 9 días. Del cual, a pesar de no publicarse comercialmente, el código fuente habría sido utilizado posteriormente como ejemplo técnico para desarrolladores de Dreamcast. Antes de esta liberación, ya circulaban versiones filtradas del proyecto desde inicios de los 2000. Sin embargo, aquellas copias habían sido modificadas, alteradas o usadas para bootlegs. Volvemos a hablar de El Chavo como por no sé cuánta vez. Pero este año vamos a analizar los hallazgos dados, que son los más interesantes de analizar. Supongo. El primer descubrimiento destacado ocurrió con el especial de un episodio del programa de Chespirito, del cual es la versión con recortes del viaje a Acapulco, pero ahora en Cancún, grabada aproximadamente entre 1980 y 1981 y retransmitida el 14 de febrero de 1983. Durante años se creyó prácticamente perdido, hasta que el 6 de enero de 2026 Scoop Jonda encontró una cinta VHS que contenía cerca de 19 minutos del especial. Que es una cagada de episodio, la verdad. Otro hallazgo de Scoop Jonda que recuperó fue una grabación de la segunda parte de la fiesta de la buena vecindad, originalmente emitido el 18 de octubre de 1976. El episodio llevaba años circulando únicamente en portugués, mientras que su audio original en español permanecía perdido. El material fue subido el 24 de enero de 2026 al canal vecino Prus, faltando únicamente algunos fragmentos breves. Y pocas semanas después, el 14 de febrero de 2026, también fue recuperado el otro episodio de mierda, del cual es la primera parte de Las Nuevas Vecinas, transmitido originalmente el 2 de octubre de 1978. Al igual que otros casos del programa, el capítulo seguía existiendo en Brasil, pero el audio original en español había desaparecido. Volvemos a hablar del artista Roberto Suarte, y de su hallazgo que fue muy noticiosa, y es del cortometraje de Tío Walt, un polémico corto animado de 1964 CR por utilizar personajes inspirados en Disney dentro de imágenes satíricas, perturbadoras y racistas. Aunque el corto había sido proyectado públicamente por última vez en 1972 y posteriormente preservado de manera privada por los archivos de la Academia Fílmica, durante años no existió ninguna copia accesible al público. En 2024 comenzaron a circular fotografías del material gracias a listados de eBay y a un intento fallido de incluir un corto para Blu-ray. Más tarde se reveló que el propio Suarte había pedido que no se publicara por miedo a posibles problemas legales con la compañía del ratón. Finalmente, el 12 de enero de 2026, el usuario UnkyNP publicó el corto completo en YouTube e Internet Archive tras conseguir una copia en 16 mm mediante una compra privada realizada en 2025. 2 días después explicó todo el proceso de preservación y las dificultades detrás de su liberación pública. Ese mismo período también ayudó a reavivar el interés en la filmografía perdida de Suarte, ya que para el 26 de marzo de 2026 se pudo recuperar el cortometraje de Don't Panic. Durante 2026, coincidente durante el estreno de ese documental feo de Michael Jackson, se produjo una de las mayores oleadas de filtraciones de material inédito del artista, con la aparición de numerosas canciones completas, mezclas alternativas y versiones de trabajo pertenecientes a distintas etapas de su carrera. Gran parte de este material procedía de las sesiones de los álbumes Dangerous, History, Invincible y de sus últimos años de grabación. Primero, el 4 de enero de 2026, la primera gran filtración del año fue Garbage, una canción grabada en 1990 durante las sesiones del álbum Dangerous junto al productor Brian Loren. Hasta ese momento únicamente se conocía un breve fragmento filtrado el 24 de octubre de 2025, por lo que la aparición de la grabación completa permitió escuchar por primera vez la canción tal y como había sido registrada en el estudio. Al día siguiente apareció una versión inédita de Neverland Landing, una canción escrita originalmente en 1983 para un proyecto musical relacionado con Peter Pan.
La versión filtrada correspondía a una regrabación realizada durante las sesiones de Bad. Antes de ello solamente existían fragmentos de 4 y 17 segundos publicados en agosto y octubre de 2025. Sin embargo, la supuesta regrabación realizada en los años 2000 continúa perdida. Para el día siguiente 6 de enero, se filtró una gran cantidad de material inédito en un solo día, ya que ese día apareció por primera vez la versión completa de Adore You, una canción grabada entre finales de 2004 e inicios de 2005. Desde 2023 solo circulaban pequeños fragmentos, a los que se sumaron otros en julio y octubre de 2025. También fue publicada Bombay Nights, una pieza instrumental compuesta por Michael Jackson y Rene Moore durante las sesiones de History. La canción no contiene la voz de Michael y hasta entonces únicamente se conocía por la existencia de una cinta registrada años atrás. Ese mismo día se filtró el primer fragmento de Brad Lot 3.3.7 MJ, una composición registrada junto a Brad Buxer durante los años 2000. 2 días después aparecería la versión completa. Otra filtración destacada fue un mix alternativo de Ice in Gloucestershire, conocido como Final Mix. La canción había sido grabada en 2004 y esta nueva mezcla permitió conocer una versión diferente del tema. Asimismo, apareció por completo Innocent Man, una canción escrita en 1993 como respuesta a las acusaciones de abuso sexual contra Michael Jackson. También se filtró World of Candy, una canción infantil grabada en 2003 junto a Nisa Kataria. Durante años únicamente se conocían pequeños fragmentos publicados en octubre de 2025, incluyendo uno que había sido difundido como una broma. Por último, ese mismo día comenzaron a circular aproximadamente 2 minutos en buena calidad de Rocker, una canción grabada en 2004 en Neverland. Aunque la obra completa sigue sin aparecer, esta filtración representó el mayor fragmento conocido hasta la fecha. 2 días después ocurrió una segunda gran oleada de filtraciones, esta vez protagonizada por el usuario Cornex. Ya que se publicó la versión completa de Brad Lot 3.3.7 MJ, cuya existencia solo había sido confirmada 2 días antes mediante un pequeño fragmento. También apareció Chunks, correspondiente a la regrabación realizada durante las sesiones de History. La canción había sido escrita originalmente para Bad entre 1985 y 1986, pero posteriormente fue reelaborada para History. Aunque esta versión ya puede escucharse completa, las demás versiones conocidas continúan perdidas. Ese mismo día fue filtrada From the Bottom of My Heart, una composición escrita entre 2007 y 2008. Hasta entonces solo existía un pequeño fragmento publicado en 2023. Finalmente, fue filtrada Much Too Soon, considerada la mezcla aprobada personalmente por Michael Jackson antes de su fallecimiento. Aunque la canción ya había sido publicada oficialmente en el álbum póstumo Michael del 2010, esta mezcla inédita permitió conocer cómo pretendía lanzarla originalmente. Mientras durante el año también apareció un rework de Brian Loren de Family Teen, una canción grabada originalmente en 1993 para la secuela de Los Locos Adams. La famosa serie del Doctor Misterio, en sus inicios tenía una gran cantidad de episodios perdidos entre finales de los años 60 y principios de los 70, cuando la BBC aplicó una política de reutilización de cintas para reducir costos. Debido a una falta de coordinación entre las subsidiarias de la Biblioteca y Noticias de la BBC, numerosas copias maestras de los primeros años de la serie fueron destruidas, ya que ambas instituciones asumían que la otra estaba conservando el material. Como resultado, entre 1967 y 1974, desaparecieron 156 episodios pertenecientes a las primeras 6 temporadas de la serie. En 1978 la BBC abandonó oficialmente esta política de destrucción de archivos, impulsada por el crecimiento del mercado del video doméstico y un mayor interés por la preservación del patrimonio televisivo. A partir de entonces comenzó una búsqueda internacional de los episodios perdidos, contactando a coleccionistas privados y revisando estaciones de televisión extranjeras a las que anteriormente se habían enviado copias para su emisión. Durante las décadas siguientes se recuperaron numerosos episodios, varios de ellos procedentes de archivos internacionales o de colecciones privadas.
Gracias a estos hallazgos se logró rescatar 52 episodios que se creían perdidos, además de reconstruir por completo 9 seriales desaparecidos. Uno de los descubrimientos más importantes de los últimos años ocurrió el 13 de marzo de 2026, cuando la compañía Film is Fabulous anunció la recuperación de los episodios 1 y 3 del plan maestro de los Daleks. Ambos rollos habían sido donados por los herederos de un coleccionista tras su fallecimiento y posteriormente fueron devueltos a la BBC para su preservación y futuro lanzamiento oficial. Con este hallazgo de estos episodios, originalmente compuesto por 12 episodios, pasó a conservar 5 capítulos recuperados. Aún así, el serial continúa parcialmente perdido, ya que 7 episodios siguen desaparecidos. Plaza Sésamo Primeros Pasos, fue una colección de vídeos caseros de Sesame Workshop lanzada entre 2003 y 2006, dirigida principalmente a bebés y niños muy pequeños. A diferencia de los vídeos tradicionales de Plaza Sésamo, esta serie estaba enfocada en el desarrollo temprano, enseñando habilidades básicas como la interacción entre padres e hijos, la exploración y el aprendizaje cotidiano. En Latinoamérica, estos vídeos fueron distribuidos oficialmente por Warner Home Video, mientras que en Estados Unidos formaban parte de la línea hispana de Sesame Workshop. Sin embargo, con el paso de los años dejaron de comercializarse y nunca recibieron reediciones digitales oficiales. Esto provocó que muchas copias desaparecieran y que varios doblajes quedaran prácticamente inaccesibles. La recuperación de estos vídeos fue posible gracias al trabajo de aficionados dedicados a preservar material de Plaza Sésamo. En particular, la usuaria Erika Lauren Productions logró conseguir copias originales de varias ediciones estadounidenses y comenzó a digitalizarlas y publicarlas en Dailymotion. Aunque no ha explicado detalladamente el origen de todas las cintas, se cree que provinieron de su colección personal o de adquisiciones realizadas a coleccionistas y mercados de segunda mano. Primero, el 9 de enero de 2026, fue la recuperación de la versión de Estados Unidos de Comencemos Juntos, del cual también sucedió con los siguientes 2 casos, que sus versiones de Estados Unidos se hallaron pero la versión del doblaje de México se encontró hace mucho. Al día siguiente se recuperó canciones y actividades, y el último hallazgo importante ocurrió apenas 3 días después, con Explorando Juntos. A diferencia de los otros vídeos de la colección, únicamente se logró recuperar la versión para Estados Unidos, ya que el doblaje destinado a Latinoamérica continúa perdido y no ha sido localizado hasta la fecha. Debido a ello, este lanzamiento sigue considerándose parcialmente preservado. Vaya finalizada hemos dado. Muchas gracias por ver este video y lo tanto que me tarde en hacerlo, suscríbanse al canal para más novedades y cosas interesantes, denle like y compartan este video porque así me motiva a seguir creando este contenido. Nos vemos y que tengan un lindo día.